Hoy veremos los primeros 3 versículos, si el Señor nos los concede, los cuales nos dan la pauta para conocer qué es el libro de Apocalipsis y cuál es el propósito del libro de Apocalipsis. Estas son las 2 cosas que yo quisiera tratar con ustedes en este primer mensaje. Así que en primer lugar preguntémonos, ¿qué es Apocalipsis? ¿Qué es Apocalipsis? Leamos los primeros 2 versículos. Dice allí: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. La palabra clave de estos versículos es revelación. Revelación. De hecho, aquellos que tienen sus Biblias en inglés saben que ese es el nombre que se le da al libro de Apocalipsis. Revelación. Consiste en una revelación. En un sentido, toda la Biblia es revelación, pero en un sentido más técnico, Apocalipsis es en su naturaleza y en su contenido una revelación de revelaciones. Y de hecho, nosotros vamos a ver aquí cómo Juan se va enterando de un mensaje celestial que nos traspasa a nosotros. ¿Sí? Cuando vamos estudiando el libro de Apocalipsis, es como si estuviéramos quitando capas que nos van a permitir conocer detalles acerca de cuál es el conflicto en el que Dios ha colocado a su pueblo desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida del Señor Jesús. Quitando capas y revelándonos, mostrándonos. Hay algo que se desvela, que se descubre, como cuando se quita el velo que cubre una estatua cuando es inaugurada. Eso es lo que hace el libro de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo, así dice el título. Eso puede significar tanto que Jesús es la fuente o el origen de la revelación, como el contenido de la misma. Teológicamente hablando, no queda ninguna duda de que Jesús es el gran contenido no solo de Apocalipsis, sino de toda la Biblia. Pero el punto es reconocer cuál es el énfasis del texto aquí. Y yo creo que lo que se quiere destacar es el origen de la revelación. El origen de esta revelación. Debemos notar la cadena de traspaso de información que tenemos aquí, que me llama poderosamente la atención. Es una revelación que se inicia con Dios el Padre y Dios el Hijo. ¿Lo observaron? Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios el Padre le dio al Hijo esa revelación. Interesante. Pero de Jesús no pasa directamente al apóstol Juan, sino que pasa a un ángel, a un mensajero de Dios. Dice, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios el Padre, a Dios el Hijo, al ángel, a Juan. ¿Por qué? Es interesante. En la palabra nosotros vemos a los ángeles funcionando como emisarios o mensajeros de Dios. Y eso ocurrió tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y aquí les vemos siendo un intermediario de un mensaje que se le entrega al apóstol Juan. Juan, el que estuvo con Jesús. El apóstol de la confianza de Jesús. Se le envía el mensaje por un ángel. Y eso nos dice algo. En un sentido, Dios está cerca, pero Dios es santo. Eso es un mensaje santo. Y Dios hablaba a la gente a través de un ángel. Dios no pudo haberles hablado a los hombres como lo hizo cuando el Señor se transfiguró o en el bautismo del Señor. Claro, una voz audible y punto. No, él enviaba ángeles. Interesante. Y por eso también hoy tenemos su palabra. No es que Dios no puede hablar. Él puede hablar. Pero nos habla a través de sus mensajeros y de su palabra. Y así utilizó a un ángel. Cuando Dios quiere, usa medios.
para comunicarse. ¿Y saben qué? Eso no quita la autoridad del mensaje que llega. O sea que nosotros no podemos decir, no, eso, eso lo dijo un ángel. Eso lo dijo Dios. Es un mensaje de Dios. Dice entonces de Juan, en el versículo 2, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Ya que Juan está diciendo, yo soy testigo de cosas que yo vi. Y eso es verdad con respecto a la vida de Jesús en la tierra. Ustedes recuerdan cuando él inicia primera de Juan, que él habla de que él habló y escribió de las cosas que sus manos palparon, que sus ojos vieron, de que ellos contemplaron tocante al verbo de vida. Él se presenta allí como un testigo ocular de Cristo y nos dice a nosotros que nosotros lo que tenemos en nuestras manos es un mensaje apostólico. Es un mensaje que viene de parte de los apóstoles, que fueron testigos oculares. Y aquí se presenta a Juan como si fuera una especie de testigo legal. El testimonio de Juan es valedero, es lo que está diciendo. Es un testimonio importante. Él da fe de lo que él está diciendo. Pero ahora él se le presenta esta visión de lo que contiene el libro de Apocalipsis, y Juan es un testigo de esa revelación. Vamos a ver más adelante cómo Juan estaba en una isla cuando el Señor le dio esta revelación, en condiciones muy extrañas. Pero lo que Dios le presentó es lo que tenemos aquí plasmado en el libro de Apocalipsis. Pero ¿saben que el destinatario final no era Juan? El destinatario final no era Juan. Juan viene a ser un instrumento humano, el autor humano del libro. Pero los destinatarios son mencionados en el versículo 4, que yo espero estudiar con ustedes la próxima semana. Dice el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz, etcétera. Y luego específicamente menciona las iglesias por localidad en el versículo 11, cuáles son los nombres de esas iglesias. Y vamos a ver el significado de esto la semana próxima, si el Señor lo permite. El punto es que los destinatarios originales son estas 7 iglesias, o todas las iglesias que representan estas 7 iglesias. Pero dice algo adicional. En el versículo 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. No habla sencillamente de estas 7 iglesias de manera particular, está hablando de los siervos del Señor. Y los siervos del Señor en ese momento y en todo momento que leen y reciben las bendiciones que se prometen aquí en este libro. Siervos de Dios. Los que son siervos es porque tienen un Señor. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, estamos sometiéndonos al señorío de Jesucristo. Estamos reconociendo, como vamos a ver, que Jesús es el Señor de la historia. Y que nosotros hacemos bien en someternos a su reinado. Estos hermanos estaban en aflicción. Y eso no escapó al control de ese rey. Juan estaba exiliado. Eso no escapó a los dictámenes de ese rey. Yo no creo que Juan cambiaría postura con nosotros. Yo creo que Juan, en esa posición donde él se encontraba de aflicción, y los hermanos que estaban siendo perseguidos en esos días, comprendían algunas cosas que a nosotros se nos dificulta comprender por la comodidad con la que nosotros vivimos. Pero el hecho es que nosotros no somos reyes y señores en ese sentido. Reinaremos con Jesús. Nosotros somos súbditos del gran rey. Y por lo tanto la vida no se nos debe postrar ante nosotros para rendirnos pleitesía. Nosotros debemos asumir lo que Dios mande a nuestras vidas, porque Él es el soberano. Y Apocalipsis tenía una dosis de aflicción, de sufrimiento, como decía Sigfrido cuando estuvo orando y leyendo aquí. Hay cosas horribles que se mencionan en el libro de Apocalipsis, y es la porción que le ha tocado al pueblo de Dios en muchos sentidos, y que le estaba viviendo el pueblo de Dios cuando Juan escribió. Pero Jesús estaba en su trono, y Jesús está en su trono.
No importa la situación que venga a nuestras vidas. Y eso es parte de lo que aquí se está tratando, aún al mencionarnos como siervos. Dios nos quiere mostrar algo como sus siervos. Un mensaje que viene de Dios el Padre, a Dios el Hijo, a un ángel, a Juan, a las 7 iglesias que son los siervos de Dios. Y dio a conocer esta revelación. Es un término para decir que algo se ha puesto claro, algo se hace evidente a quien Él quiere mostrar, porque es oculto hasta que Dios lo manifiesta. Se usa para decir que algo fue señalado, para que sepan lo que es. Mira, es de eso que yo estoy hablando. Ese es el término que se usa cuando dice aquí la dio a conocer. Tratar el tema de la identidad del libro, y por eso preguntaba, ¿qué es Apocalipsis? Porque tratar el tema de la identidad del libro y de su significado nos obliga a un subtema o un subpunto importante. Y me refiero al tema de la interpretación del libro de Apocalipsis. La identidad de un libro impone su interpretación. Hablaremos en unos momentos sobre el propósito del libro de Apocalipsis. Pero antes de ver el propósito propiamente hablando, quiero llamar la atención a dos cosas. El versículo 1 dice que la intención de esta revelación es mostrar las cosas que deben suceder pronto. Y en segundo lugar, el versículo 3 identifica el contenido del libro como las palabras de la profecía. ¿Lo ven? O sea que hemos dicho que Apocalipsis es una revelación. Ahora estamos diciendo que Apocalipsis es una revelación profética. Apocalipsis, valga la redundancia, es un libro de naturaleza apocalíptica. Dice un autor, este género literario no solo utilizaba símbolos como único medio de expresión, sino que los utilizaba deliberadamente para evitar o desviar las sospechas de la autoridad civil y religiosa que perseguía a la iglesia. Por eso, cuando hablaban del chivo en la época de Trujillo, la gente no quería mencionar el nombre de Trujillo, ¿verdad? Pero asimismo se ha usado en la historia nombres para desviar la atención acerca de quién están hablando. Y muchas veces la literatura apocalíptica se usaba para esos fines, para no exponer innecesariamente la seguridad del pueblo de Dios. Y veladamente se mencionaban personajes de la historia, como vimos que en Daniel se mencionaban estos imperios y estos reinos. ¿Cómo abordamos el libro? ¿Cómo interpretamos el libro? Y de antemano, sé que algunas personas pueden sentirse prejuiciados porque entienden que nosotros como congregación tenemos una postura escatológica particular, específica, y pueden quizás ni querer enterarse de qué es lo que aquí se está hablando sobre Apocalipsis. Si por casualidad tú te enteras y eres uno de esos que tenías algún prejuicio, te exhorto a como quiera que escuches o veas estos mensajes. Porque el énfasis va a estar en sacar las lecciones principales para el pueblo de Dios al día de hoy. Sí, ciertamente vamos a tener que hacerlo a la luz de las perspectivas que tenemos, pero también vamos a ver cómo hay elementos de diferentes posturas que a veces se pueden utilizar para sacar provecho para todos al día de hoy, sin que necesariamente el prejuicio nos ciegue para no recibir la bendición del libro de Apocalipsis. Pero ¿cómo abordamos el libro de Apocalipsis? Tenemos que hacernos esa pregunta obligada. ¿Cómo interpretamos el libro? Ha habido 4 formas básicas de abordar o interpretar el libro. Voy a tratar de describir estas posturas. Si no las comprenden del todo, puede volver a escuchar esto, volver a vernos en YouTube, pero sencillamente quiero que tengan una idea de esta realidad. En primer lugar está la interpretación preterista, pretérito del pasado. Y esta interpretación ve el contenido de Apocalipsis como haciendo referencia a eventos que desde nuestro punto de vista ya sucedieron casi en su totalidad. Desde el punto de vista de los lectores originales, eran cosas que sucederían en un futuro inmediato a cumplirse durante los primeros 2 siglos. Y eso así por la expresión las cosas que deben suceder pronto.
Para ellos Apocalipsis presenta la victoria del cristianismo con Constantino sobre el Imperio Romano. O sea, el cristianismo finalmente vence y ya tenemos a un emperador incluso, que es de los nuestros, ¿ven? Eso es, a grosso modo, una perspectiva preterista. Luego tenemos la interpretación futurista. Los exponentes de esa postura ven todo lo que está a partir del capítulo 4 como futuro. Los capítulos 1 al 3 trataban directamente con el autor y las iglesias que él menciona, pero el resto no, sino que prácticamente todas son profecías no cumplidas. Algunas posturas escatológicas dicen que cuando el libro empiece a cumplirse, la iglesia será arrebatada y el contenido de esa sección profética básicamente se cumplirá con respecto a Israel y no con respecto a la iglesia, la cual es vista como un paréntesis en el plan redentor original de Dios. Uno de los proponentes de esta postura escribió lo siguiente: el gran principio para el estudio es que la mayor porción de este libro pertenece enteramente a una época que no es de la iglesia, ya que es Israel el centro de la escena profética. La iglesia ni siquiera aparece en la discusión. Esa es una forma de abordar el libro de Apocalipsis. La tercera es la interpretación histórica. Esa forma de abordar Apocalipsis contempla el contenido del libro como una presentación de la historia de la iglesia desde el siglo I hasta el tiempo de la segunda venida de Cristo. O sea que lo que se va hablando en el libro de Apocalipsis va hablando de épocas de la historia. Y algunos pueden ver la época de la Edad Media, la época de la Reforma, la época de los puritanos, y pueden identificar esas etapas en el libro. Fue una forma de interpretación muy popular en los días de la Reforma, algo atribuible claramente a sus luchas con la Iglesia Católica, donde veían a la Iglesia Católica precisamente como el opositor a lo que ellos presentaban en el libro de Apocalipsis. Tanto los que abordan Apocalipsis desde el punto de vista futurista como los que lo hacen desde el punto de vista histórico tienden a ver sus días como los días finales en el calendario profético. Eso hacía y hace que el libro tenga que ser reinterpretado continuamente para adaptarse a la situación mundial que hay en ese momento. O sea, por eso yo cuando vine al Evangelio en el año 81 y comencé a leer algunos libros de profecía, hablaban de detalles, daban detalles del cumplimiento de naciones que estaban en ese momento y asuntos que estaban ocurriendo en el panorama mundial. Mire, ya se está cumpliendo esto, la crisis del petróleo, míralo aquí como está claramente en Apocalipsis. Eso ya tiene que ser reinterpretado porque esos libros ya no sirven. O sea, esos libros realmente uno los lee hoy, no tienen utilidad. O sea, solamente se cumplía con el escenario mundial de esos días. Y tenemos en cuarto lugar la interpretación idealista. El libro realmente no se enfoca únicamente en los primeros años del cristianismo, ni se enfoca únicamente en los últimos años de la historia. Tampoco podemos hacer una línea de tiempo que aparece nítidamente cada época de la historia en el contenido de Apocalipsis. El libro es pertinente para el pueblo de Dios de todas las épocas, desde los días de Juan hasta la consumación final. Pero no presenta un contenido que empieza en el siglo I y va avanzando nítidamente hasta el final. No, presenta el conflicto entre Cristo y Satanás, entre la iglesia y el mundo, desde varios ángulos y de diversas maneras. O sea que en una sección del libro presenta un ángulo de este conflicto, en otra sección del libro nos presenta otro ángulo de ese mismo conflicto. El enfoque idealista interpreta el simbolismo del libro de un modo que se aplica en sentido general a todos los cristianos. Toma en cuenta el uso de esos símbolos en otras porciones proféticas de las Escrituras, como los profetas del Antiguo Testamento. Es vital para el lector del Apocalipsis entender el lenguaje apocalíptico de los profetas mayores y profetas menores, porque eso trae luz al significado del libro, de manera que se hace relevante no solo para los cristianos del siglo I, sino también para los del siglo XXI. El contenido de Apocalipsis ha sido descrito como cíclico por esa misma razón.
Es como si el libro nos repitiera de diversas formas la experiencia del pueblo de Dios desde la primera venida hasta la segunda venida. Por eso Apocalipsis 11 tiene una descripción que parece llegar a un clímax cuando afirma: el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Y las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. O sea, uno lee eso, es un sentido de clímax, ¿no? Ya al final, por fin. Y entonces vuelve otra vez y comenzamos a leer el capítulo 12. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Otra vez vuelve el conflicto. Ven, es algo cíclico. No es algo nítidamente histórico. No es una línea de tiempo que nos presenta Apocalipsis. Las batallas del libro no hablan de un conflicto bélico particular. En la batalla del Armagedón, donde no, sino que son expresiones de la guerra entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, que queda planteado desde el primer libro de la Biblia, Génesis. La gran ramera no está haciendo referencia exclusivamente a una determinada iglesia, sino a la seducción del mundo en sentido general. Esta perspectiva no solo nos libra de los fechados fallidos que se han visto a lo largo de la historia, tratando de predecir los eventos de Apocalipsis, sino que también permite a los creyentes de todos los tiempos ser edificados y animados con su contenido. Habiendo mencionado estos 4 métodos o 4 maneras de abordar el libro de Apocalipsis, entonces yo hago la pregunta: ¿cuál es la forma correcta de abordar el libro? Si dijeron la manera 4, no piensan lo que yo creo. La realidad es que yo no puedo decir que hay una de estas maneras que es la correcta. La correcta. Lo que ha ocurrido en el tiempo es que los intérpretes no se han aferrado a uno solo de estos sistemas de interpretación, sino que tomando en cuenta las fortalezas y debilidades de cada uno, las personas se identifican con algunos aspectos de uno y con otros aspectos de otro. Casi siempre hay una mezcla de alguna manera. Algunos son históricos y futuristas. Otros son principalmente idealistas, pero con elementos preteristas y futuristas. Uno de los comentarios que yo estoy utilizando para el estudio de este libro es un comentario a 4 columnas que trata de exponer en paralelo las diversas posturas para cada pasaje. O sea, pone estas 4 maneras de abordar el libro y va comentando el libro en paralelo. Y todo eso hace evidente algo: que la interpretación del libro de Apocalipsis no ha sido fácil a lo largo de la historia. No es un libro sencillo. No es como cuando estamos leyendo una historia nítida del Antiguo Testamento o los Evangelios, no, o una declaración teológica que Pablo hace en una epístola. Y por eso es que han surgido tantas posturas. El hombre lo ha complicado más. ¿Cuál es la forma correcta de abordar el libro entonces? Bueno, el punto más importante no es casarse con un método de interpretación y hacer que todo encaje nítidamente con el mismo. El punto importante es interpretar el libro de una forma correcta, tomando en cuenta la naturaleza literaria del libro y respetando las normas básicas de interpretación. En otras palabras, hay que sacar de abajo. Hay que ir al libro e interpretar el libro. No podemos ir con una mente prehecha y decir: este es mi método, vamos a ver si encaja.
Si tú estás usando un método que más o menos es correcto, eso te va a ayudar. Pero hermanos, lo que yo quiero advertir es que muchas veces ya tenemos algo que traemos con nosotros, ya sea de nuestros primeros años en la fe, usando alguna Biblia de estudio con algunas notas comentadas que llegaron a poner algunas cosas en tu mente y corazón, y eso te va a hacer ver el libro de Apocalipsis de un color. Yo lo que te estoy diciendo es: tenemos que ponernos los lentes, no de una de estas maneras, sino la de un intérprete honesto para ir a estudiar el libro. Y estudiar y sacar lo que ahí está. Y si no encaja con algo que tú tenías en tu mente, ¿qué tú tienes que hacer? Cambiar de postura si es necesario. Pero lo que la Biblia dice, eso es. Obviamente tenemos el resto de la palabra de Dios para comparar escritura con escritura. Y de allí es que tenemos una gran ayuda cuando cosas que son expresadas en contextos que no son simbólicos ni apocalípticos nos pueden dar luz acerca de los eventos que van a acontecer. Nosotros tenemos una idea acerca del día del juicio, acerca de la resurrección. Nosotros tenemos promesas acerca de la segunda venida. Pablo nos enseña acerca del hombre de pecado. Toda esta información nos va a arrojar luz para interpretar cosas que aquí se presentan de un modo simbólico. Pero en el libro de Apocalipsis tenemos que acercarnos con precaución. El texto bíblico no puede tener varios significados al mismo tiempo. Una de las explicaciones de esa columna en ese comentario puede ser la correcta, pero a lo mejor ninguna de las cuatro. Al final del día tenemos que asumir una postura y no dos o tres acerca de un determinado texto. Eso para que ustedes vean el tipo de cosas con las que uno tiene que lidiar al estudiar el libro de Apocalipsis. El versículo 7 del capítulo 1 es central, que estudiaremos si Dios quiere la semana próxima. Nos presenta una especie de lema del libro. He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá. Eso es central. Jesús viene. Cristo vuelve. ¿No parece eso estar haciendo una referencia a un evento en el 70 después de Cristo y la destrucción del templo? Como dice Hechos 1, el mismo Jesús que ascendió es el que descenderá de nuevo. Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La palabra pronto que usa Pablo ahí en Romanos 16 es la misma que encontramos en Apocalipsis, en el texto que nosotros leímos. Se habla de algo que inevitablemente sucederá, pero ese pronto ha tomado un tiempo. Eso ha tomado un tiempo. Cristo ya murió. Pablo está explicando a los romanos algo, y a ellos, después de la muerte de Cristo, les dice: el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. En un sentido, Cristo venció en la cruz, pero en este sentido Pablo está diciendo: hay algo todavía que tiene que ocurrir. Él dice: pronto. No ha llegado todavía. ¿Por qué yo digo esto? Porque algunas personas dicen: no, lo que dice Apocalipsis dice se va a cumplir pronto. Tiene que ocurrir en tanto tiempo. O se cumplió en el año 70 con la destrucción del templo de Jerusalén. Una cosa es la explicación, como vimos en el Evangelio de Marcos, cuando el pastor Sugel estudió en los Evangelios lo que Cristo dijo acerca de lo que ocurriría en tiempo cercano y lo que luego ocurriría con la segunda venida. Pero aquí Pablo está haciendo referencia a otra cosa. Dice alguien: la expresión es sumamente enfática, ya que Juan utiliza un verbo que expresa la idea de algo que debe producirse, es decir, algo que es inevitable que se produzca. Al estar en presente, este verbo impersonal designa una necesidad absoluta. En otras palabras, lo que está diciendo: eso va a ocurrir, es incuestionable que eso va a suceder. Vamos a Santiago capítulo 5 y en el versículo 7 dice: por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Eso lo dijo en el primer siglo. Mirad cómo el labrador espera el fruto, y explica allí cómo tenemos que ser pacientes como el labrador. Luego dice: sed pacientes también y fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca.
Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Pero no ha llegado. Ven, la actitud de espera tiene que estar allí. Y dice que son cosas que van a suceder pronto, porque es inevitable que ocurra. Es segurísimo que va a ocurrir. Y es un lenguaje que debe ponernos a todos en cualquier época en actitud de velar. Pero de allí a concluir que esto tuvo que haber ocurrido poco tiempo después que se escribió, es incorrecto. Por eso estoy citando estos ejemplos de las mismas escrituras. Yo creo que el Señor quiere que su pueblo viva en todas las épocas con la expectativa de la segunda venida, anticipando la segunda venida. Dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:8: pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Como ladrón en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Es imposible que el evento no ocurra, lo que está diciendo Pedro. Eso va a suceder. Ahora, ante esa realidad, ¿cuál es nuestro deber? La idea no es prepararnos rápidamente cuando el evento ocurra, sino estar preparados para cuando ocurra. ¿Ven? Y dice allí mismo en el versículo 11: puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios? ¿Ven? Es algo que, aunque no iba a ocurrir en esos días, sin embargo, todas las generaciones de cristianos tienen que estar preparados para cuando ocurra. Por eso Cristo mismo decía en Mateo 24:44: por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Estad preparados. El Señor quiere que estemos en guardia, velando. Me llamó la atención algo que Pedro dijo en Hechos capítulo 3. Él está, recuerden, predicando allí. Las personas, le dice a las personas que tienen que arrepentirse y convertirse, y les dice: y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir. Ahora escuchen: hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Hasta el día de la restauración de todas las cosas. ¿Cuándo es eso? Al final de los tiempos, en la consumación. Él está diciendo: los profetas del Antiguo Testamento hablaron de la segunda venida de Cristo. Ese Cristo que murió volverá, es lo que les está diciendo. Y quienes hablaron de eso fueron los profetas. Interesante. Porque ahora pónganse en el lugar del tiempo de los creyentes que escucharon a los profetas decirlo. O sea que tú estás allí con problemas familiares. A lo mejor tienes problemas económicos. Tú estás viviendo en la época del Antiguo Testamento, ¿recuerdas? Y con problemas familiares, problemas económicos. A lo mejor te enfermaste. Y Dios viene a darte palabras de consolación. Al final todo esto se arregla, señores. Y se mueren. Pues se murieron. Y aquí dice Pedro que los profetas de eso era que hablaban. Pero no solo ellos, los creyentes también del primer siglo, a quienes Juan le escribe Apocalipsis, le está diciendo: señores, anímense, que nosotros ganamos. La victoria es nuestra. Y tienen problemas económicos, problemas familiares, enfermedades. Y se murieron. ¿Aló? Pero vean, los creyentes que leían Apocalipsis, que originales, se murieron y no vieron el cumplimiento de esta cosa.
las cosas que deben suceder pronto. Y los creyentes que después siguieron, recibían esta promesa. Y, hermano, nosotros no tenemos que tener el cumplimiento de la venida de Cristo unos cuantos años después que nosotros leemos esto para poder tener consolación. Los creyentes del Antiguo Testamento podían ser instruidos por los profetas de cosas que se iban a cumplir cuando Cristo volviera y ser animados, no importa lo que estuvieran pasando. Y los hermanos que estaban recibiendo el libro de Apocalipsis, con todos sus problemas, estaban recibiendo palabras de estímulo, de consolación, de aliento para perseverar en medio de una persecución tan fiera como la que se estaba llevando a cabo bajo el reinado de Domiciano. Y Juan les está diciendo, anímense. Y Juan está exiliado en una isla solo. Cobren ánimo, hermanos. Y se murieron. Hermanos, la manera como la literatura profética anima al pueblo de Dios no es como mucha gente lo presenta por ahí. Tenemos que animarnos por el hecho de que se presenta a Jesús el conquistador, el vencedor seguro. Y con Él reinaremos. Ese es el punto. Ahora yo creo que todo estudiante del libro de Apocalipsis debe acercarse, y el tiempo se me está yendo. Todo estudiante del libro de Apocalipsis debe acercarse con un corazón humilde. Y con esa misma humildad se debe compartir los resultados de la investigación. Hay algunas cosas que son más claras que otras, pero hay muchas cosas con las que no podemos ser dogmáticos, amados hermanos. Hay muchas cosas de simbología por las que yo no voy a estar dispuesto a pelear con otros, y mucho menos a separarme de otros hermanos por eso. No puedo olvidar el dogmatismo de autores de esos libros que yo les mencionaba a ustedes, que descifraban pertrechos de guerra que ya hoy no tienen vigencia en los armamentos modernos. Y ellos lo creían con una seguridad pasmosa, y son libros que hoy no sirven para nada. Pero permítanme dedicar el tiempo que me resta para responder la segunda pregunta. Eso es, ¿qué es Apocalipsis? Eso es lo que yo he tratado de. Es una revelación profética. Y eso nos hace interpretar el libro de una forma particular. Pero la otra pregunta es, ¿y cuál es el propósito de Apocalipsis? ¿Cuál es? ¿Poner fechas para la segunda venida? Dice el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. El propósito del libro es sumamente práctico. Son cosas que se pueden leer, oír y practicar. El pasaje está haciendo referencia a la lectura pública de las Escrituras. El que lee y lo que oyen. Hay uno que leía y otros lo escuchaban. Era la práctica en las sinagogas. Las personas no tenían la Biblia como tú en tu iPad, celular o la Biblia que traes contigo impresa. Las personas iban a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios. No todos entonces tenían acceso, pero cuando lo podían oír, la palabra de Dios llegaba al corazón. Y permítame traer aquí una aplicación a favor de las Biblias de audio. El texto habla de los que oyen. Nosotros podemos oír la Biblia. Tenemos que aprender a oír la Biblia cuando es leída públicamente, como cuando se leyó ahorita Daniel 7. Y porque uno fácilmente se puede entretener. Pero yo quiero también mostrarles que podemos encontrar la Biblia en diferentes versiones en audio. Y podemos escucharla por el televisor, la computadora, el teléfono. La alimentación espiritual de la mayoría de los creyentes de aquellos días era auditiva. Ellos escuchaban lo que se leía. La palabra escrita no estaba tan disponible como ahora. Eran manuscritos, recuerden. Nuestro contexto es distinto. El hecho es que esos hermanos escuchaban y eran edificados. Y yo te quiero proponer, tú puedes escuchar más la palabra de Dios y ser edificado. No solo Apocalipsis, sino la Biblia entera. Ahora que hay tantos tapones y que te toma tanto tiempo llegar de un sitio a otro,
proponte escuchar más la Biblia. Y vas a tener esta bendición y muchas otras más. Y no pensemos que los únicos que se pueden beneficiar de la Biblia son los que saben leer. Nuestros hijos pueden beneficiarse aún antes de saber leer. Si les leemos, si la oyen leída, ¿verdad? Pero no solo eso, también hay lugares en el mundo donde hay personas que no saben leer. El deber que hay que hacer en Haití, por ejemplo, de alfabetización, es crucial para llevarles el beneficio del Evangelio. Y asimismo hay lugares en el mundo donde hay muchas personas que no saben leer. Pueden oír la Biblia. Y la labor de los misioneros es hacer una labor oral en medio de ellos. Una labor sumamente importante. No menospreciemos el poder de oír la palabra de Dios. Pero quería traer esa nota, ¿no? Pero Juan no está hablando aquí de dos grupos distintos, unos que oyen y otros que guardan. Los que oyen y guardan la palabra de Dios. Eso oyen para guardar, oyen para obedecer, oyen para poner en práctica. Y nosotros debemos venir a escuchar la serie del libro de Apocalipsis para poner en nuestro corazón estas cosas. Daniel ponía esas cosas en el corazón. ¿Recuerdan la lectura que hicimos de Daniel 7? Daniel puso esas cosas en el corazón. María ponía esas cosas en el corazón que escuchaba acerca de Jesús. Bueno, nosotros tenemos que poner estas cosas en el corazón para ponerlas por obra. Decía Joel Vicky, el gran tema de Apocalipsis es la victoria de Cristo y su iglesia sobre la serpiente antigua, sus ayudantes y todos los reinos de este mundo. Rastrearemos este tema y veremos cómo este libro cumple su propósito, que es inspirar, consolar y alentar al pueblo de Dios en la iglesia, en cada era, a perseverar de cara a la persecución y en medio de nuestras luchas, sabiendo que estamos del lado vencedor en este mundo anticristiano. Dice así la palabra del Señor. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. La semana pasada, en nuestro primer estudio del libro de Apocalipsis, dijimos que Apocalipsis se trata de una revelación, y más específicamente de una revelación profética, y cómo eso hace que al considerar su interpretación, nosotros tomemos en cuenta algunos principios importantes, como el hecho de que su género literario es literatura apocalíptica cargada con símbolos e imágenes a los que nosotros no necesariamente estamos acostumbrados. Y en la sección que estudiaremos hoy hallamos información adicional con respecto a la naturaleza del libro, y es que se trata de un material epistolar también. Además de ser una literatura apocalíptica, estamos estudiando un libro epistolar. Es una especie de carta, y por eso la salutación que nosotros vamos a estar considerando en estos versículos. Pero no es una salutación normal, y nos vamos a dar cuenta al estudiar el pasaje. Tiene los elementos de un saludo, se menciona el autor, se mencionan a los destinatarios, la bendición o el deseo que expresa hacia los destinatarios y otras cosas más, pero es un saludo. Pero es un saludo especial por lo que nosotros vamos a estar viendo a medida que avancemos en el estudio de esta tarde. Sin embargo, antes de ver esos aspectos que lo hacen un saludo especial, quiero que veamos el saludo en sí. Y es mi primer
punto del mensaje de hoy, el saludo, y va desde los versículos 4 hasta la primera parte del versículo 5. El saludo. Y leyendo una vez más, dice el saludo así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Hay un autor humano que inmediatamente nos es presentado aquí, y el autor es Juan, y nosotros creemos que se está haciendo referencia al apóstol Juan, el Juan que se recostaba de los pechos del Señor, el Juan que era del círculo íntimo del Señor, el Juan que posiblemente para la fecha que se escribe Apocalipsis era un hombre anciano exiliado en la isla de Patmos, lo cual veremos un poco más la semana siguiente si el Señor lo permite. Los destinatarios son 7 iglesias en Asia Menor, las cuales son especificadas en el versículo 11. Simplemente se menciona que fueron 7 iglesias en el versículo 4, pero en el versículo 11 se ubica cuáles son. Dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Las iglesias recibían cartas que eran enviadas y se hacía un recorrido por las cuales estas cartas podían ser llevadas por las diferentes iglesias en las diferentes ciudades. Podía ser un orden particular dependiendo de cómo quedaran la ubicación de estas ciudades, pero eran cartas circulares. En Asia Menor, que es donde estaban estas iglesias, lo que hoy conocemos como Turquía, había otras iglesias. No eran estas iglesias que se mencionan aquí las únicas que habían en ese momento. Podemos mencionar, por ejemplo, las iglesias de Colosas, Hierápolis, Troas. Eran iglesias que también se ubicaban allí en Asia Menor. Ahora, inmediatamente debemos observar la mención del número 7 aquí como un número importante en el libro de Apocalipsis. El 7 es predominante en el libro de Apocalipsis. Eso es un símbolo de plenitud, de algo que está completo, de perfección. Y por eso también se usa el número 6 como señal para referirse a algo que queda corto de lo que debe ser. Pero el número 7 habla de plenitud. Los sacerdotes, por ejemplo, lo encontramos en el libro de Levítico, debían rociar 7 veces el altar con la sangre de los sacrificios. Y uno puede preguntarse por qué aún 7 veces. Dice Levítico 4:6: el sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará de la sangre 7 veces delante del Señor frente al velo del santuario. Y luego en el versículo 17: mojará el sacerdote su dedo en la sangre y la rociará 7 veces delante del Señor frente al velo. Y yo creo que está haciendo una referencia al hecho de que era un sacrificio ya hecho completo, una manera de decirles ya el sacrificio concluyó, terminó, se hizo lo que Dios había pedido. Y las 7 iglesias, por tanto, tienen también una representación, y yo creo que representan a las iglesias de Cristo. Las 7 iglesias de Apocalipsis representan a todas las iglesias de Cristo de todas las épocas. O sea, no solamente podemos pensar que esto era algo que le pertenecía a ellos y únicamente a ellos, ni siquiera las cartas que nosotros vemos o las palabras que dirige el Señor específicamente en los capítulos 2 y 3 a cada una de estas iglesias, podemos decir que solamente se trataba de ellos. Porque incluso el contenido mismo que encontramos nos da pistas de que esto no era así. Por ejemplo, cuando se habla de la iglesia de Tiatira en 2:23, dice: y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. Es algo que va más allá de lo que le quiere decir a ellos en ese lugar, en esa ubicación. Dice un autor: el libro va dirigido a 7 iglesias, es decir, a toda la iglesia universal. Las iglesias a quienes va dirigido son, pues, primordialmente las 7 iglesias de Asia, pero el alcance y el propósito del autor van más allá a todas las iglesias.
Y es así que debemos abordar pues el contenido también del libro de Apocalipsis. Es un material epistolar. Es una correspondencia ajena en ese sentido de la que nosotros nos podemos beneficiar. Además hay una expresión que el Señor utiliza cuando se dirige a las iglesias en los capítulos 2 y 3, que también nos deja ver que es una correspondencia para todos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y eso se repite en cada uno de los mensajes a las 7 iglesias. Apocalipsis entonces es profecía, pero también es epístola. O sea que ahora podemos resumirlo y decir que Apocalipsis es un libro profético epistolar. Apocalipsis es un libro profético epistolar. Y en ese sentido, no nos debe sorprender que encontremos en su interior contenido que se aplica muy directamente a los recipientes originales y que se mencionen cosas que estudiaremos en las epístolas, en los mensajes de los capítulos 2 y 3. Cosas que sucedían en esos lugares particulares que se mencionan. Pero también nosotros podemos allí derivar enseñanzas para nosotros, tal como cuando nosotros estudiamos cualquier otra epístola del Nuevo Testamento. Tenemos que estudiar cuál es el contexto original, histórico, geográfico, literario de ese pasaje y ubicarlo para poder nosotros entonces tener las aplicaciones para nuestras vidas correctas. Pero Dios nos dio esas epístolas a nosotros también, no solo a los efesios, no solo a los colosenses, no solamente a los filipenses, son también para nosotros, para nuestro beneficio, para nuestra edificación, cartas del cielo para nosotros. Y así es pues lo que nosotros tenemos también en el libro de Apocalipsis. Un libro del que, aunque tuvo una audiencia original, es una carta de la que nosotros podemos beneficiarnos, debemos beneficiarnos. Dice entonces el saludo: gracia a vosotros y paz. Y eso es un saludo muy común. Un saludo que era una especie de recordatorio de que todas las bendiciones del Evangelio fluyen a nosotros de parte de Dios. Por eso esperamos, deseamos que la gracia y la paz de Dios desciendan sobre ustedes, es lo que está diciendo el autor. Y mientras el mundo, cuando desea cosas buenas para los demás, desea riqueza, salud, felicidad, prosperidad, el pueblo de Dios desea que Dios envíe las bendiciones que nos convienen y que Él sabe que necesitamos. Y ese es el saludo tradicional de las cartas del Nuevo Testamento: desear gracia y paz. Gracia y paz. Y eran palabras para ellos de profundo significado. Nosotros podemos ser tentados a leer rápidamente y pensar que esto no tenía un significado muy profundo. Porque nosotros somos los que hoy en día simplemente decimos: ¿y qué? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo va la cosa? Los saludos se tornan algo sin mucho significado. Es algo muy superficial. Y simplemente decimos palabras por educación. Pero el saludo bíblico tenía un significado con profundidad. Ese saludo aún de los hebreos, cuando se dicen shalom, esa paz que ellos se quieren desear, no es más, es más que mera ausencia de una guerra. Es algo que afecta aún el espíritu. Y es lo que ellos se desean los unos a los otros. Y de manera increíble aún los árabes lo hacen. Pero algo que llama mucho la atención es de dónde viene esa gracia y esa paz. Y es que se menciona la Trinidad en esa bendición que el autor está mencionando aquí. Dice que es de Dios el Padre, de Dios el Espíritu y de Dios el Hijo. Observen, dice que es de aquel que es y que era y que ha de venir, haciendo una referencia a Dios el Padre. Que luego creo que es lo que ocurre en el versículo 8, cuando está mencionando de Dios el Padre, el que habla también allí. Pero dice aquí es de aquel que es y que era y que ha de venir, una referencia que veremos en un instante, cómo habla del Dios eterno. Dios el Espíritu, que es mencionado como de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y una vez más el número 7, que habla de perfección y plenitud. Habla del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios que tiene que estar presente en cada iglesia. Nosotros
no podemos, si hoy veíamos que es una iglesia, ¿qué hace lo que una iglesia sea iglesia? Bueno, una iglesia donde Cristo no está, no es iglesia. Una iglesia donde su espíritu no está, no es iglesia. Nosotros necesitamos a Dios y necesitamos la gracia de Dios, toda bendición que viene del Dios Trino. Pero nosotros sabemos cómo el foco de atención del libro de Apocalipsis se coloca sobre Jesús de una manera muy poderosa. Identifica a Jesús con su nombre y con 3 títulos: de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué manera de decirlo? Pudo haber dicho, y Jesucristo. Gracia y paz de Jesucristo. Pablo lo hace. Pero el autor Juan aquí quiere llamar a la atención nuestra. A detenernos en la persona de Jesús un poco más. No despaches rápidamente este saludo. Y Juan usa el lenguaje del Salmo 89. Estas personas, recuerden, estaban más acostumbradas quizás a lo que nosotros de pensar en esos términos que se usaban en el Antiguo Testamento para referirse al Mesías. Nosotros pensamos más en términos del Nuevo Testamento. Pero aquí está Juan citando palabras que aparecían en el Salmo 89. Dice el Salmo 89, 27. Yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Primogénito, rey. Y luego en el versículo 37 dice, será establecido para siempre como la luna, fiel testigo en el cielo. Todos los términos con los que Cristo es descrito aquí en esta porción son citados en el Salmo 89. Era un lenguaje al que ellos estaban más acostumbrados. ¿Ven ustedes los 3 elementos? Testigo fiel, primogénito, rey excelso. Y de manera interesante, allí vemos nosotros los oficios de nuestro Señor como profeta, como sacerdote y como rey. El testigo fiel. Jesús es el profeta. En un mundo caracterizado por la mentira y por la desconfianza, donde no creemos lo que la gente, la gente hasta estornuda diciendo ¡embuste! Porque no cree lo que el otro está diciendo. Sospechamos de lo que los demás nos dicen. Y en un mundo de tanta desconfianza, Cristo es presentado como el testigo fiel. Y eso hay que decirlo. Pero Juan quiere presentarlo ante los hermanos. Y este es el libro en el que vemos a Cristo hablando con autoridad divina y con todo el derecho, como la cabeza de su iglesia, y le dirige palabras a las iglesias y les reprende. Que ustedes, tengo en contra de ustedes tal cosa y tal cosa y tal cosa. Habla con autoridad, es el testigo fiel. Y obviamente es él quien tiene esas palabras para poder animar a su pueblo, porque nosotros podemos confiar en lo que él nos está diciendo. Sabemos que él no nos está diciendo las cosas simplemente para que nos sintamos bien, sino que lo dice porque es la verdad. Por eso cuando él dice, si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Él lo hubiera aclarado. Si las cosas no son como él nos ha explicado, él lo hubiera aclarado. Él no nos quiere engañar. Las cosas son tal como él dice. Y yo me pregunto, ¿descansamos nosotros realmente como debiéramos en la veracidad de sus promesas? Del testigo fiel. O tambaleamos. Debemos confesar, hermanos, tantas veces sabemos lo que Cristo ha dicho y podemos esperar absolutamente que eso se va a cumplir, pero flaqueamos y tambaleamos. Creemos, pero Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Debemos pedir al Señor que nos ayude a abrazarnos a las promesas del Señor, porque Él es el testigo fiel. Y si los demás, cuando
dudan de tu palabra, te hacen a ti sentirte ofendido. ¿Y el Señor? ¿Y el Señor cuando nosotros no creemos realmente que lo que Él está diciendo es así? ¿Cómo lo verá? No, Cristo es nuestro profeta, Cristo es el testigo fiel. Podemos confiar en su palabra. Y eso es lo que Juan le está diciendo a estos hermanos que estaban siendo atribulados y perseguidos. Y lo segundo dice, Él es el primogénito de los muertos. Una declaración cargada de significado. Cuando uno a veces lee ciertos himnos, ciertas canciones, uno ve que se usan frases que están preñadas de información. En una breve frase tiene un montón de ideas. Bueno, cuando se dice que Jesús es el primogénito de los muertos, ahí hay mucha información. Por un lado está diciendo que Él es el primogénito, Él es el principal. Para nosotros el primer hijo tiene cierto valor. Yo soy el más grande, respeta. Pero es nada comparado con lo que significaba el primogénito en la cultura hebrea. Esta semana estuve leyendo acerca de cosas de la cultura hebrea en la que Dios quiso revelarse a sí mismo. Y es impresionante, o sea, el mismo hecho de cómo vivían los hebreos, los clanes familiares en los que se encontraban, le daban valía a cosas que nosotros hoy nos podemos encontrar un poco extraño. En ese momento, ser primogénito era muy importante, porque parte de la familia dependía de un patriarca, y por eso se le daba doble porción al primogénito. Porque él tenía que encargarse del bien de la familia en sentido general. Y se respetaba mucho ese punto. Y por eso lo vemos en algunas historias del Antiguo Testamento que hablan del tema. Pero Cristo entonces es identificado como el primogénito de los muertos. Y se usa en otros momentos, en otros lugares de las Escrituras. Pero también esta designación nos recuerda que Él realmente murió. El primogénito de los muertos, Él murió. No es una ilusión, no fue que se hizo el muerto, como se ha llegado a argumentar para hablar en contra de la resurrección. Es que realmente Él murió. Y eso lo hizo en representación de un grupo. Habían otra gente que había muerto también. Pero Él es un muerto especial y es el primogénito de los muertos porque Él es el líder de ese grupo, que somos nosotros. Y obviamente nosotros conocemos que esta expresión también nos habla de que Él es el que estuvo muerto y vive, que es otra expresión que se usa también en el libro de Apocalipsis. Sí, yo morí, pero sí, soy el primogénito de los muertos, pero está hablando de Él como alguien que está vivo. Y hoy celebramos, ¿no?, la resurrección. Lo hacemos todos los domingos. A mí me encantó una frase que un pastor dijo: si por casualidad te pasó el día de la resurrección, ven a nuestra iglesia que la celebramos todos los domingos. Dice que ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. 1 Corintios 15:20. Primicias de los que durmieron. Murió para salvar y con su resurrección selló nuestra salvación. Pero en tercer lugar se llama el soberano de los reyes de la tierra. Rey, profeta, sacerdote y rey. Soberano de los reyes de la tierra. ¿No les llama la atención que se hable del soberano de los reyes de la tierra? Porque simplemente puede decirse el soberano de los reyes, porque Él es el rey de reyes, señor de señores. Pero esa frase, reyes de la tierra, es interesante. Hay algunos que solamente son reyes de la tierra. Y la designación en el libro de Apocalipsis se usa varias veces. Es una frase que se usa varias veces en el libro de Apocalipsis. Tiene un significado. Y la idea es: la autoridad de Cristo va más allá que la autoridad que tienen los reyes de este mundo. Cristo es el que tiene una autoridad absoluta. La autoridad que ellos tienen es limitada. ¿Y cuánto poder tenían los emperadores? Y sin embargo, Juan les puede decir a ellos: hermanos, nuestro Cristo es el Rey absoluto sobre todo. En Apocalipsis 6 se mencionan los reyes de la tierra. Y allí en ese contexto, en el versículo 15 dice: y los reyes de la tierra
Y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? Esos reyes poderosos a quienes los hermanos temían porque sabían lo que podían hacerles, esos reyes poderosos temían, lo que está diciendo, la forma como lo presenta Apocalipsis, temían a ese cordero en su ira. Es digno de ser temido ese cordero en su ira, el que está sentado en el trono, la ira del cordero. Eso es una frase también extraña. El cordero no se plantea como cuando se quiere hablar de algo fiero, no se usa un cordero. Hay muchísimos otros animales que se pueden usar. Ustedes han visto el Wolverine, como el que se usa en las películas de esta de los hombres X-Men. El animal, el verdadero, no la película. El animal es un animal sumamente feroz. Yo pudiera entender que se hable de la ira del Wolverine, pero la ira del cordero, sí, porque vamos a ver ese juego de simbología que se usa en el libro de Apocalipsis. Es cordero, era el cordero que tenía que morir, era el sacrificio perfecto que se necesitaba, pero al mismo tiempo es el mismo que será el juez al final. Y los reyes de la tierra se postrarán. Y hermanos, es crucial que nosotros leamos estas porciones y lo veamos como precisamente se ven en esas películas. Los buenos vencen. Aquí Cristo vence. ¿Por qué ese detalle de esta historia? De cómo estos reyes de la tierra quieren que caigan, sean escondidos de esa ira. O cuando llegamos al capítulo 19, qué descripción. Qué descripción. Dice en el versículo 11: y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y él está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. ¡Wow! ¡Qué escena! ¡Qué escena! De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Oigan esa frase, la repito otra vez. Él pisa el lagar del vino, que está rojo, de pisar las uvas para extraer el vino, está haciendo referencia a la sangre de sus enemigos. Él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Cada palabra añade un elemento más grande. ¿De qué es que se está hablando aquí? Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es tu Cristo. Ese fue el que murió por ti. Y luego en el versículo 19 dice: entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra. Otra vez aparecieron. A los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Está dispuesto a pelear contra Jesús. Los hombres de este mundo están dispuestos a pelear contra los seguidores de Jesús. Eso es lo que está diciendo. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás
fueron muertos con la espada de que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. ¿Ven la descripción de Jesús? ¿Qué descripción del soberano de los reyes de la tierra? Con él que nadie juegue. Esa es la idea. Nadie podrá vencerlo. Hermanos, pongámonos, para poder tener una idea, ubiquémonos. Trata de trasladarte y yo te suelto en uno de los países más opresores que hay en el día de hoy. Y te suelto allí. Y persiguen a cualquiera que tuviera, aunque sea un trozo de una Biblia, una página de una Biblia. Para, como ocurre en Corea del Norte, no solamente al que encuentran con la Biblia, sino todos los familiares del que encuentran con la Biblia van a un campo de concentración. ¿Cómo tú miras esas autoridades? ¿Cómo tú sientes la bota de ellos cuando pisan cerca de ti? Así se sentían estos hermanos con Domiciano como emperador y las persecuciones contra los cristianos. Y sin embargo, Juan les dice: nosotros, y como veremos, hemos sido amados por el soberano de los reyes de la tierra. Ellos parecen tener poder, pero hay otro que es más grande que ellos. El Salmo 9 hace referencia a esa soberanía cuando dice: tú has reprendido a las naciones, el enemigo ha llegado a su fin en desolación eterna y tú has destruido sus ciudades. El Señor permanece, y dice la Biblia de las Américas entre paréntesis, se sienta en el trono para siempre. Ese es Cristo, ese es tu Cristo. Pero ese es el saludo, ese es el saludo que Juan hace. Ahora yo quiero que pasemos a ver, en segundo lugar, el saludo convertido en doxología. Y aquí es donde el saludo deja de ser normal. El saludo convertido en doxología. Él está hablando de Cristo y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los hermanos, el soberano de los reyes de la tierra. Ahora lee a partir de la mitad del versículo 5. Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. No dice el que nos ama, no, al que nos ama. Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él está saludando. Juan les dice que su mensaje, su carta viene de parte del Dios Trino. Pero algo sucede cuando él habla de Jesús. Juan pasa de hablar de la fuente del mensaje a adorar esa fuente. Juan está diciendo de parte de quién está escribiendo, y al hacerlo nos describe a Jesús. Y es hablando de quién es Jesús que él entonces pasa a atribuirle gloria a Jesús. La consideración y la contemplación de su persona le obligó a hacer un alto, un paréntesis. Él se detuvo a dar gloria y honra a su Señor. Imagínenlo escribiendo. De repente él no puede seguir escribiendo normal. Oh, que Dios nos hiciera más como Juan. Que tuviéramos más esa inclinación a encontrarnos en medio de algo y tener que hacer un alto para adorarlo. Y caer postrados ante Jesús, donde quiera que te encuentres. Y alabes su nombre y lo glorifiques y lo exaltes. Admira a Jesús. Pensar en la gloria y en la majestad de Jesús y al mismo tiempo recordar lo que Jesús hizo por nosotros le llevó a no solo hablar de Él, sino a exaltarlo ante la audiencia a la que Él escribía y con su audiencia. Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén.
En la primera parte él habló de lo que Jesús es. Es el soberano, el testigo fiel. Él ahora habla de lo que Jesús hace. Ama, nos libertó, hizo de nosotros un reino y sacerdotes. Quedamos absortos con su persona y con su obra. Y destaca, nos ama. El amor de nuestro Salvador hacia nosotros es eterno, es constante. El verbo está en presente. Si observan, hay una diferencia allí, ¿no? Con otras versiones. Y ciertamente es un verbo que se puede expresar en pasado, porque Él nos amó desde la eternidad y se manifestó en el tiempo muriendo en nuestro lugar en la cruz. También es un verbo que se puede expresar en futuro, porque sabemos que Él nos seguirá amando. Su amor es eterno e inmutable, perdurará para siempre. Pero qué bendición con que la expresión de este verbo está en presente. Él, ahora mismo, Jesús nos ama. Y Juan puede decirles a ellos, estoy hablando del que nos ama. Nos amó tanto mientras éramos sus enemigos que murió por nosotros. Y nos ha hecho suyos para siempre. Nuestro amado se comprometió con nosotros. Hoy en la mañana hablábamos del compromiso nuestro con su cuerpo, la iglesia. Pero todo eso es posible porque Él se comprometió con nosotros a amarnos eternamente. Y es interesante ver algunos textos bíblicos donde la Biblia nos habla de ser amados. Como Pablo le escribe a los tesalonicenses y le dice, hermanos amados por el Señor. ¿Qué manera de decirles? O cuando se narra aquel pasaje cuando Cristo lavó los pies de los discípulos, dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Qué ternura, qué expresión. Los amó hasta lo sumo, los amó eternamente, es la idea. Y Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo estuvo dispuesto a morir por nosotros. Él nos ama. Él te ama. Y esto nos lleva a la segunda cosa que Cristo hace por nosotros. Nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Libertad. Nos libertó de su culpa, nos libertó de su dominio y nos libertó de sus consecuencias. Justificación, santificación, glorificación. Su amor le llevó a actuar a nuestro favor entregándose. En uno de sus libros, Tim Keller hace referencia a Aristóteles, quien decía que era imposible que los hombres pudieran ser amigos de algún Dios. Porque los amigos tienen cosas en común y pueden preguntarse, ¿también tú? Pero al convertirse en humano, y aquí habla Keller, el primer gran acto de amistad de Dios fue hacerse como uno de nosotros, acercándose a nosotros para que nosotros podamos acercarnos a Él. En su segundo gran acto de amistad, Él dio su vida por nosotros. En nuestro sufrimiento podemos mirar a Jesús y preguntarle, ¿también tú? ¿También tú? Wow, nos amó y nos libertó. Nos hizo suyos. Nos rescató. Vino en esa misión a ser como uno de nosotros. Se identificó absolutamente con nosotros. Desde el mismo inicio del Nuevo Testamento nos encontramos con sugerencias con respecto a la misión que Jesús venía a realizar. Abrimos el Nuevo Testamento y lo primero con lo que nos encontramos es con la genealogía de Jesús. Lo usual era hacer la línea genealógica con los patriarcas, los líderes masculinos de las familias. Y cuando nosotros vemos lo que ocurre en las genealogías de Jesús, vemos que se hacen excepciones, incluyendo el caso de que se mencionan 5 mujeres, incluyendo María, su madre. Pero ¿por qué incluir a mujeres como Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé, que se mencionan en las genealogías? Sencillamente para destacar el tipo de misión que Jesús venía a realizar. Su redención no iba a ser solamente para los judíos, por eso la inclusión de una mujer moabita en la genealogía. Pero también vemos que su misión incluiría la salvación de inmundos y pecadores.
Y por eso la inclusión de mujeres como Rahab la ramera, aún de Betsabé, que era identificada en el texto como la de Urías. Pero el autor divino, el Espíritu, quiso dejar esa información allí para mostrarnos desde el mismo inicio del Evangelio cuál era el tipo de misión que Él venía a realizar. Él venía a rescatar a viles pecadores como nosotros. Él venía a rescatarnos de la esclavitud del pecado, amados hermanos. El Salvador vino a salvar, el Redentor vino a redimir, nuestro Libertador vino a liberar. Jesús fue quien rompió nuestras cadenas de esclavitud, amados hermanos. Y luego dice, hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. Y lo que encontramos en esas palabras es un eco de la promesa de Éxodo 19:6. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Ustedes van a hacer esto, un reino de sacerdotes y una nación santa. Y vemos aquí en Apocalipsis que el cumplimiento de esto es con el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Y es lo que Pedro también explica en su primera carta. También vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y luego en el versículo 9, primera de Pedro 2:5 leí, ahora el versículo 9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros hemos sido hechos parte de ese pueblo, de ese pueblo de Dios, del que nosotros leemos en el antiguo pacto. No es un paréntesis en el plan de Dios. Somos el cumplimiento del plan de Dios. Y cito aquí a un autor, un comentarista que dice: aplicar estas mismas palabras a los creyentes en Cristo ahora es otra manera de enseñar que en los tiempos del Nuevo Testamento la iglesia es el Israel de Dios. Y es un gran error, hermanos, que cometemos cuando olvidamos o descuidamos ese rol importante con el que Dios mismo nos ha designado a nosotros. Real sacerdocio. Somos reyes y sacerdotes. Por eso en Hebreos dice que debemos ofrecer continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios, fruto de labios que confiesan su nombre. Para Dios eso no es poca cosa. O en Romanos 1, cuando dice que somos nosotros mismos, que ante la comprensión de lo que ha hecho Dios en su misericordia, debemos ofrecernos a nosotros mismos, a Dios, sacrificio vivo. Esa es la respuesta correcta. Para Dios no es poca cosa que Él nos haya hecho reyes y sacerdotes. Es un privilegio el poder acercarnos a Dios, como nos decía el pastor Marcos esta mañana cuando dirigía la adoración. Y en el capítulo 7 se describe una escena celestial. En el capítulo 7 se habla de que el pueblo de Dios ya no tendrán hambre, ni sed, ni calor alguno, y que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, ¿recuerdan? Y dice: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y Él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Qué descripción para hablar de lo que hacemos como iglesia. Somos sacerdotes de Dios. Antes eran algunos sacerdotes especiales que tenían ciertos privilegios. Ahora todos somos sacerdotes de Dios. Juan el apóstol, que pertenecía al grupo más cercano del Señor, al reflexionar sobre estas cosas, al pensar sobre estas cosas, él quedó deslumbrado. Juan está escribiendo estas cosas y él quedó deslumbrado con ese Cristo con el que él comía, con el que él anduvo.
Al ver a Cristo con otros ojos ahora en esta revelación que se le ha dado, él queda deslumbrado. Él pensaba que conocía a Jesús y él mismo prorrumpió en alabanza. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Juan no fue un exagerado. Juan está reaccionando apropiadamente a la revelación del Cristo glorioso. Somos nosotros los que nos quedamos cortos de ojos para ver la gloria de Jesús. Somos nosotros los que nos deslumbramos con otras cosas que deslumbran nuestras almas. Pero lo verdadero, lo correcto, lo real es que nosotros quedemos deslumbrados con Jesús. ¿Qué será lo que ocurrirá en la eternidad? Dice Philip Hughes, la apropiada atribución que ahora sigue a él sea la gloria y el dominio por los siglos. Amén. Es en sí misma una efusión de alabanza sacerdotal. Porque dado que le debemos todo a Dios, la bendición de nuestra creación, la gracia de nuestra redención y su cuidado providencial en cada necesidad, toda la alabanza y la gloria se debe a Él y nada a nosotros mismos, nos gloriamos siempre y únicamente en el Señor. Así debe ser. Y una de las cosas interesantes que observamos en el libro de Apocalipsis es que hay un crescendo en las doxologías dedicadas a Dios y al Cordero. Y nos vamos al capítulo 4 y allí encontramos una doxología. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Llegamos al capítulo 5. Dice allí, los seres vivientes decían, los ancianos decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder y las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. ¿Me faltó alguna palabra? ¿Qué más digo? Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. No hay otra reacción más apropiada y correcta ante Jesús. Y llegamos al capítulo 7. Y allí nos dice en el versículo 9: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo correcto. Y eso es lo que haremos en gloria. Y eso es lo que tenemos que pedir: Señor, muéstranos a Jesús. Muéstranos la gloria de Jesús para reaccionar apropiadamente ante nuestro Salvador. Qué visión de Jesús. Qué visión de Jesús tuvo Juan. Y Juan está escribiendo la salutación, él no aguantó más. Oh, que Dios nos dé esos momentos. Una visión de Jesús que produzca, no que simplemente queramos las cosas de Jesús, sino que queramos a Jesús. Por eso, dice Derek Thomas: cuando uno se centra en Cristo, su persona y su obra consumada, jamás le alabaremos demasiado. Y ahí se me fue la mano. Yo creo que lo alabé demasiado. No, hermanos. Jesús es todo. Jesús es todo, aunque no lo veamos, aunque el hombre no lo admita.
Por eso todo lo que un hombre tiene que hacer para perderse es no hacer nada con Jesús. No hagas nada con Jesús y conocerás lo que es el lloro y el crujir de dientes. Steven Lawson dice: si Jesús no es todo para ti, entonces no es nada para ti. Oh, que el Señor nos conceda oír al que nos amó y nosotros pedirle al Señor: ayúdame a amarte más. Pero el saludo no solamente quedó convertido en doxología, el saludo también quedó convertido en anuncio. El saludo también quedó convertido en anuncio. Versículo 7. Juan acaba de escribir una expresión de alabanza y adoración, y en lo siguiente vemos Dios el Padre aquí, algo que dijo Dios el Padre: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. O sea que Juan todavía no ha comenzado a escribir el contenido de su carta, él está dando el saludo. Y vemos ya todo lo que está pasando, y él no puede aguantar y da un anuncio importantísimo: Cristo viene. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá. He aquí es una expresión que se usa 25 veces en el libro de Apocalipsis. Es como: mira, presta atención. Introduce algo importante. He aquí viene con las nubes, Cristo viene. Y hermanos, no viene de incógnito. Cuando él vino por la primera vez, muy pocos se enteraron, pero su segunda venida será muy diferente. Todo ojo le verá. Y este versículo hace referencia a dos textos del Antiguo Testamento. Uno es Daniel 7:13, donde dice: seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. De manera que lo que está haciendo Juan es hacer referencia a un texto profético del Antiguo Testamento. Además, en Apocalipsis 14:14 hay otro versículo en el que Juan hace referencia a ese mismo versículo de Daniel. Allí él dice en Apocalipsis 14:14: y miré, y he aquí una nube blanca, y sentado en la nube estaba uno semejante a hijo de hombre. Otra vez referencia a lo mismo. Es evidente que Juan quiere que relacionemos estos libros apocalípticos entre sí y que identifiquemos a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Viene con las nubes, dice el texto. No solo Daniel ya lo había mencionado, Jesús mismo también hace referencia a su regreso de gloria y lo dice con ese lenguaje de nubes. Yo creo que esas nubes son la gloria del Señor. Dice en Mateo 24:30: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Será un evento súper glorioso. Y luego también en el capítulo 26, versículo 64: os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Ese lenguaje de esas nubes era un lenguaje al que los judíos conocían, que hacía referencia a esa majestad y esa gloria. En el Salmo 97:2 dice: nubes y densas tinieblas le rodean. Tenemos un himno que hace referencia a eso, que a veces cantamos. Pero es una imagen diferente a la que tantos tienen acerca de Jesús. Este es un Jesús de gloria y vendrá en gloria. El otro texto al que se hace referencia es Zacarías 12:10. Y Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Zacarías hace referencia a dos momentos distintos. Uno es el momento en que Jesús fue traspasado, haciendo referencia a su muerte.
y el otro es referencia a la segunda venida. Muchos se lamentarán en aquel día y llorarán por él. Yo les leí eso hace un instante en las palabras de Cristo en Mateo 24:30. No solo se habla de las nubes de gloria, allí también se dice que habrá lamentación, como lo menciona Apocalipsis. Habrá duelo cuando vean a Jesús. Todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Permítame citar a Philip Hughes una vez más. Dice: el número de aquellos que le traspasaron no se limitará entonces a aquellos que fueron responsables de su crucifixión y a los que clavaron los clavos en sus manos y en sus pies, sino que incluirá a todas las personas de toda nacionalidad y de cada generación cuyos pecados, por así decirlo, lo fijaron a la cruz. El lloro universal será el lamento angustioso de todos los que rechazaron la gracia que fluye de esa cruz, mientras ahora la ira del juicio divino les abruma. ¿Qué será ver a ese Cristo que vino en su primera vez a librar al hombre del pecado? Pero dice que ya la próxima vez que Él venga, Él no va a venir con ese plan. Él va a venir a juzgar el pecado. Y dice que los hombres harán lamentación. No será un lamento de tristeza, de contrición de pecado. Sencillamente el remordimiento de no haber aprovechado la oportunidad de haber sido de Jesús, de no creer a Jesús, de no abrazar a Jesús, de que el tiempo de la conversión se le pasó. Qué momento tan terrible y angustioso debe ser ese. Cristo de vuelta y el hombre haciendo lamentación ante Él. Yo creo que muchos de nosotros llegaremos a ese día, y aunque ya no habrá juicio para los creyentes, creo que habrá un sentir interno extraño, no lo sé, de tantas cosas que no debimos haber hecho, haber dicho, de cosas que debimos haber hecho y no hicimos. Por eso Juan habla de no alejarnos avergonzados de Él. No es algo que llegue a llevarnos a alejarnos de Jesús, pero ver a Jesús, al que nos amó, nos libertó y dio su vida por nosotros, yo creo que evocará muchas cosas. Debe ser un momento extraño. Pero eso no es lo que experimentarán los que no creen en Jesús. Será un momento de absoluto dolor, lloro, tristeza, lamento, de nunca más otra oportunidad. Un sentido de perdición total. O que aquí no haya nadie que vaya a experimentar eso. Si nosotros supiéramos de alguien que está sentado aquí esta noche y nos señalara algo, se pusiera sobre la persona y nos dijera: mira, esa persona irá al día del juicio y será hallado falto, todos nosotros lo miraríamos con compasión. Mi amigo, si tú estás aquí y no estás preparado para ese momento, prepárate. Prepárate ahora que tienes oportunidad. Pero al final, el versículo 8 dice, y esto es parte del anuncio, esto nos está diciendo: ¿quién es que dice que Cristo viene? El que es el alfa y la omega, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso que lo está diciendo. ¿Qué anuncio? Yo soy el alfa y la omega. En la primera y última letra del alfabeto griego es una manera de decir: toda otra existencia y mensaje depende de mí. No hubo nada antes de mí, ni lo habrá después de mí.
Es un lenguaje que aparece en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 21 y capítulo 22. Él es el primero y el último. Aparece en Isaías: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44:6. Isaías 48:12. Yo soy el primero y también soy el último. Pero luego dice: el que es y que era y que ha de venir. Una referencia a Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Nuestra existencia depende de Él. La existencia de Él no depende de nada más. Autoexistente, autosuficiente, independiente. Nosotros no podemos concebir nuestra existencia aparte del tiempo, pero el Señor siempre ha sido quien Él es. Él es el Dios del pasado, del presente y del futuro. Y por eso estos hermanos podían escuchar esa promesa: Él viene en las nubes, y creerle a quien los estaba diciendo. Y no solo eso, al final lo último que dice: que Él es el Todopoderoso. No es que Él tiene un buen deseo, es que Él tiene el buen deseo y el poder para hacerlo. Y esa es una de las maneras favoritas del Señor identificarse a sí mismo. Se usa 8 veces más en el libro de Apocalipsis. Es imposible que los planes de Dios queden frustrados. Él siempre tendrá la última palabra. Ese anuncio se cumplirá: Cristo vuelve. De cuánto consuelo debió ser oír esas noticias a los hermanos que leyeron esto. De cuánto consuelo saber que era el Todopoderoso, el Shaddai, quien lo estaba diciendo. Y así debe serlo también para nosotros. Porque muchas veces no es verdad que nos sentimos que nosotros no podemos. Pero al recordar que Él es el Todopoderoso, podemos decir: pero Él sí puede. Cuánto consuelo. Hermanos, en una iglesia perseguida, en un país totalitario, les preguntaron: ¿cuáles son sus libros favoritos en la Biblia? Y la respuesta de ellos puede quizás sorprendernos, pero sus libros favoritos eran Daniel y Apocalipsis. ¿Y por qué? Porque nos enseña que al final nuestro Dios gana. Hermanos, viviendo en esas condiciones, es entendible que ese libro sea favorito. El Señor nos ayude a nosotros a derivar consuelo y ánimo de las enseñanzas de Apocalipsis, como ellos lo hacen. Nuestro Padre celestial está en el trono. El futuro puede parecernos incierto. El futuro inmediato puede lucir oscuro, pero recuerda que no cae ni un pajarillo a tierra que no sea por la voluntad de Dios. Nuestras vidas están en sus manos. Todos los recursos del gobierno del Todopoderoso están dedicados a cumplir con el propósito de llevarnos a la gloria, de llevar al cuerpo de Cristo donde la cabeza está y estar con Él para siempre. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No solo vencedores, sino más que vencedores. Aleluya, Maranata.